Realmente se acabó. Provocación y la frase que destruye la fiesta en casa de Oliver estaba en pleno apogeo cuando decidí que necesitaba agua. La cocina estaba vacía, silenciosa, un refugio perfecto del calor y la música fuerte que vibraba a través de las paredes de la sala. No esperaba que me siguiera, pero el sonido de pasos pesados detrás de mí hizo que mi corazón se acelerara incluso antes de darme la vuelta. Levi Bianchi estaba de pie en el umbral de la cocina, sus ojos oscuros fijos en mí de una manera que me hizo sentir como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Cerró la puerta detrás de él con un suave clic que resonó como un disparo en mi cabeza, y luego caminó hacia mí con esa confianza tranquila que siempre me desestabilizaba. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, estaba demasiado cerca, atrapándome contra la fría encimera de mármol. Sus manos se apoyaron a cada lado de mi cuerpo, inmovilizándome sin siquiera tocarme. «Tienes que parar». Su voz salió, cargada de algo que no pude nombrar del todo, pero que hizo que se me erizara la piel. Intenté parecer más segura de lo que me sentía. ¿Parar qué? Mirarme así. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi cuello, el vestido que había elegido con tanto cuidado, sabiendo que él estaría allí usando estos vestidos, haciéndome. Su mano se alzó, sus dedos tocando mi rostro con una delicadeza que contrastaba por completo con la tensión de su cuerpo. ¿Desear cosas que no puedo tener? Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. ¿Y si quiero que las desees? Por un segundo, solo un segundo eterno y perfecto, se quedó completamente quieto. Sus ojos en mis labios, su aliento tan cerca que podía sentir el calor. Se inclinó, cerrando la distancia entre nosotros, y yo cerré los ojos, esperando, deseando, necesitando esto durante tanto tiempo que todo mi cuerpo temblaba de anticipación. «Oye, Levi, necesito...» La voz de Oliver cortó el momento como una cuchilla afilada. Levi se apartó de mí tan rápido que casi perdí el equilibrio. Cuando abrí los ojos, ya estaba al otro lado de la cocina, su rostro completamente cerrado, como si nada hubiera pasado. Oliver estaba de pie en el umbral, sus ojos yendo de mí a Levi con una expresión que no pude leer del todo, pero que tenía un toque de sospecha. «¿Todo bien aquí?» La pregunta de mi hermano parecía casual, pero lo conocía demasiado bien como para no notar la tensión debajo. «Sí, bien». Levi se pasó la mano por el pelo, evitando mi mirada. Misty solo necesitaba agua, y luego simplemente se fue, dejándome allí, frustrada y confundida, con el sabor amargo de la decepción quemándome la garganta otra vez, siempre otra vez. Entonces volvieron otros recuerdos. La terraza estaba tranquila, lejos de la ruidosa fiesta que sucedía abajo. Había venido aquí para respirar, para escapar de la gente y la música, pero terminé encontrando exactamente a la persona de la que intentaba alejarme. Levi estaba apoyado en la barandilla, un vaso de whisky en la mano, sus ojos perdidos en el oscuro horizonte de la ciudad. Estaba diferente, más relajado de lo normal, y cuando me vio, no intentó ocultar la forma en que sus ojos recorrieron todo mi cuerpo antes de volver a mi rostro. «¿Sabes qué es lo difícil, Misty?» Tomó otro sorbo, su voz saliendo más suelta de lo que nunca la había oído. El alcohol había derribado las barreras que normalmente mantenía tan firmes. «Me gustas mucho más de lo que debería». Mi corazón dio un salto en mi pecho, la esperanza encendiéndose como una llama repentina. «Entonces, ¿por qué no lo hacemos?» «Porque tu hermano es mi mejor amigo». Sacudió la cabeza como si luchara consigo mismo. «Porque eres demasiado joven. Porque mi mundo es peligroso. Y tú mereces luz, no oscuridad». La frustración ardía dentro de mí. «No soy una niña, Levi. Tengo 21 años. Puedo elegir, pero no puedo». El dolor en su voz era real, palpable. Se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en mí con una intensidad que me daban ganas de gritar. «Lo siento, no debería haber dicho nada». Y luego, como siempre, se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con sus palabras resonando en mi cabeza. Me quedé allí sola en la fría terraza, sintiendo crecer la frustración hasta que se transformó en algo más grande, algo más peligroso.
¿Cuántas veces más pasaría esto? ¿Cuántas veces más me diría que me deseaba y luego simplemente se escaparía? Petra estaba sentada en mi cama mirándome con esa expresión que siempre usaba cuando estaba a punto de decirme algo que no quería oír. Se cruzó de brazos y suspiró, sacudiendo la cabeza lentamente. Ya basta, chica. 8 años de esto. Él no te quiere. Acéptalo. Dijo que le gustó. Mi voz salió más defensiva de lo que pretendía. Varias veces, y nunca hizo nada. Petra se levantó, caminando hacia mí con las manos en las caderas. Las palabras no significan nada sin acciones, Misty. Nada. Sabía que tenía razón. En el fondo, siempre lo supe. Pero admitirlo en voz alta parecía imposible. Como renunciar a una parte de mí que había estado viva durante tanto tiempo que ya no sabía quién sería sin ella. Por eso hoy es la prueba final, la fiesta de Oliver. Samuel viene conmigo. Si Levi no reacciona, tomé una respiración profunda, tratando de creer mis propias palabras. Acepto que se acabó. Petra me miró con escepticismo. ¿En serio? ¿Esta vez? Sí, lo prometo. Pero incluso mientras lo decía, sí, una parte de mí todavía esperaba. Todavía creía que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. El vestido verde oscuro caía perfectamente sobre mi cuerpo, elegante y atrevido al mismo tiempo. Samuel estaba a mi lado cuando entramos en la casa de Oliver, su mano suave en mi espalda, guiándome a través de la multitud de gente. No estaba buscando a Levi, pero mi cuerpo lo encontró de todos modos, como si hubiera un imán invisible atrayéndome en su dirección. Estaba cerca de la barra, conversando con alguien más, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi como todo su cuerpo se tensaba. Su mandíbula se apretó, y la bebida en su mano se detuvo a medio camino de su boca. Oliver apareció a nuestro lado, abrazándome antes de saludar a Samuel. Luego se acercó a Levi, e incluso desde la distancia, pude ver la conversación silenciosa que estaban teniendo a través de miradas y expresiones sutiles. Trajo a Samuel. La voz de Oliver era baja, pero logré escuchar. Ya veo. La respuesta de Levi fue seca, demasiado controlada. ¿No te molesta? ¿Por qué habría de hacerlo? Es tu hermana, mi amiga. Puede salir con quien quiera. Sentí una punzada de algo amargo en el pecho. Mi amiga. ¿Era así como me veía después de todo? La música era suave, perfecta para bailar, y Samuel me llevó al centro de la habitación con una sonrisa amable. No era invasivo, no era posesivo, simplemente estaba presente. Sus manos eran respetuosas en mi cintura, guiándome a través del ritmo. Y cuando se inclinó para susurrarme algo divertido al oído, me reí de verdad. No fue forzado, no fue falso. Samuel era bueno, era fácil, me hacía sentir ligera de una manera que Levi nunca lo había hecho, pero todavía podía sentir el peso de la mirada de Levi sobre mí, ardiendo a través de la habitación, incluso sin mirarlo directamente. Era como si todo mi cuerpo estuviera sintonizado con su presencia, con la tensión que irradiaba de él en ondas casi visibles. Oliver estaba al lado de Levi ahora, diciendo algo que no pude oír. Pero por la expresión de mi hermano, estaba confrontando a Levi sobre algo. ¿Vas a quedarte ahí mirando o harás algo? La voz de Oliver era provocadora, pero había una seriedad debajo. ¿Hacer qué? Está con él. Feliz, al parecer. ¿Y te molesta? No. Mentiroso, pero está bien. Sigue fingiendo. Fingí que no estaba prestando atención, que estaba completamente concentrada en Samuel. Pero cada palabra intercambiada entre ellos entraba en mis oídos como pequeñas agujas, recordándome todo lo que intentaba olvidar. La fiesta se había ralentizado y había salido a buscar a Oliver, necesitando un momento lejos de Samuel, lejos de Levi, lejos de todo. Fue entonces cuando escuché las voces que venían del despacho de mi hermano. La puerta entreabierta, dejando escapar trozos de conversación. Debería haber seguido caminando, debería haber respetado su privacidad, pero cuando escuché mi nombre, mis pies se detuvieron por sí solos. Así que, Misty y Samuel, oficial, al parecer. La voz de Oliver sonaba casual,
pero conocía a mi hermano demasiado bien como para no notar la provocación debajo. Bien por ella. La respuesta de Libby vino acompañada por el sonido de un vaso siendo colocado en la mesa con demasiada fuerza. ¿Es porque has estado hecho un desastre desde que los viste juntos? No lo he estado. Levi, te conozco desde hace 15 años. Estás completamente destrozado por ella. Hubo un silencio tenso, y luego la voz de Levi explotó de una manera que rara vez había oído. ¿Y qué quieres que haga? Es tu hermana. Siempre me dijiste que no la tocara. Y además, el silencio que siguió fue pesado, cargado de algo no dicho. ¿Además de qué? Me acerqué más a la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran oírlo. La voz de Libby salió baja, cansada, y cada palabra fue como una cuchilla cortando mi pecho. Oliver, Misty nunca dejará de ser la mocosa molesta que conocí cuando tenía 12 años. Lo intenté, amigo. Intenté verla diferente, como una mujer, pero es imposible. Sería como traicionar a la familia. Es tu hermana, siempre será solo eso para mí. En el fondo, no tenemos nada en común. El mundo se detuvo. Mocosa molesta. Imposible verla como una mujer. Siempre será solo eso. En el fondo, no tenemos nada en común. Mi mano cubrió mi boca, ahogando el sonido que amenazaba con escapar. Las lágrimas quemaron mis ojos, cayendo silenciosamente por mi rostro mientras me alejaba de la puerta. Cada paso me alejaba de esas palabras, pero nunca lo suficiente como para borrarlas de mi mente. 8 años. 8 años esperando, creyendo, deseando, ¿y todo para qué? Para descubrir que él nunca me había visto realmente de la manera en que necesitaba ser vista. Encontré a Samuel en la sala de estar, mi rostro todavía húmedo por las lágrimas que intentaba secar frenéticamente. Me vio e inmediatamente se puso alerta, acercándose con preocupación estampada en su rostro. Oye, ¿estás bien? ¿Estás llorando? Lo estoy. Mi voz salió rota, débil. ¿Puedes llevarme a casa, por favor? No dudó. Por supuesto. ¿Qué pasó? Te lo contaré más tarde. Solo sácame de aquí. Necesitaba irme. Necesitaba respirar, necesitaba estar en cualquier lugar que no estuviera cerca de Levi Bianchi y sus palabras que todavía resonaban en mi cabeza como un mantra cruel. La ciudad pasaba por la ventanilla como un borrón de luces mientras Samuel conducía en silencio, respetando mi espacio hasta que estuviera lista para hablar. Cuando finalmente encontré mi voz, salió pequeña, herida. ¿Quieres hablar de ello? Miré por la ventana, incapaz de enfrentarlo. Mientras las palabras salían, lo escuché, a Levi hablando con Oliver. Dijo que nunca podrá verme como una mujer, que solo soy una mocosa molesta, que sería imposible. El silencio de Samuel fue pesado, de apoyo. Misty, lo siento mucho. Pasé 8 años esperando. Mi voz se quebró y no intenté ocultarlo, pensando que solo necesitaba tiempo, que sentía algo pero tenía miedo. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de todas esas expectativas desmoronarse. Pero no, él realmente no me quiere, nunca lo hizo. Las cosas que dijo, que le gustó, fueron solo momentos, alcohol, nada real. Samuel condujo unas cuantas manzanas más antes de hablar. Entonces, se acabó. De verdad. Lo miré viendo la cuidadosa esperanza en sus ojos y me di cuenta, sí, tenía que ser. No podía seguir así. No podía seguir aferrándome a algo que nunca existiría. Sí, se acabó. No voy a perseguirlo más. He terminado. Entonces tomé una respiración profunda, tomando una decisión que se sentía a la vez correcta y aterradora. Y si todavía quieres intentarlo conmigo de verdad, estoy abierta. No ahora. Necesito tiempo, pero eventualmente. Su sonrisa fue amable, comprensiva, todo lo que necesitaba en ese momento. Esperaré, el tiempo que necesites. Gracias por ser paciente y amable. Todo lo que él no era. Mientras Samuel conducía por las oscuras calles de la ciudad, miré por la ventana y dejé que las lágrimas cayeran libremente, sabiendo que esta era la última vez que lloraría por Levi Bianchi. La última vez que dejaría que sus palabras me destruyeran, porque mañana, cuando saliera el sol, comenzaría a reconstruirme sin él. ¿Esperará Samuel de verdad tanto tiempo a nuestra querida Misty?
Las semanas que siguieron a esa noche pasaron en un borrón silencioso y deliberado. Había bloqueado el número de Libby al segundo día, borrado todas las fotos en las que aparecíamos juntos al tercero, y comencé a rechazar sistemáticamente todas las invitaciones de Oliver que sabía que implicarían su presencia. La casa de mi hermano, que solía ser mi segundo hogar, el lugar donde pasaba fines de semana enteros riendo y viviendo, ahora parecía un campo minado de recuerdos que no estaba lista para enfrentar. Así que simplemente dejé de ir. El trabajo se convirtió en mi refugio sagrado. Proyectos que solía delegar al equipo ahora consumían mis noches y fines de semana, llenando cada segundo vacío con hojas de cálculo, reuniones interminables y plazos que me daban una razón concreta para no pensar en él. Petra apareció en mi apartamento con comida tailandesa y películas malas, obligándome a recordar que todavía había vida más allá del dolor que intentaba enterrar bajo capas de productividad y negación. Y Samuel estaba allí, siempre paciente, siempre amable, esperando a que estuviera lista, sin presionarme ni exigir nada. Habían pasado 3 semanas cuando recibí el 10º mensaje de Oliver preguntando si estaba viva. Había respondido a los anteriores con excusas vagas sobre el trabajo y el agotamiento, pero él estaba empezando a sospechar y sabía que eventualmente tendría que enfrentarlo. Simplemente no imaginé que sería tan pronto. El timbre de mi apartamento sonó un viernes por la noche, y cuando abrí la puerta, Oliver estaba allí con 2 bolsas de comida china y una expresión decidida que conocía demasiado bien. Era la misma cara que ponía de niño cuando decidía que íbamos a hacer algo, sin importar cuánto me resistiera. Hola, extraña. Entró sin esperar invitación, colocando las bolsas en la mesa de la cocina con una familiaridad que me hizo sentir culpable por evitarlo. 3 semanas sin aparecer, sin llamar, apenas respondiendo mensajes. ¿Vas a decirme qué pasó o tengo que adivinar? Cerré la puerta, apoyándome en ella por un momento antes de seguirlo a la cocina. Ya te lo dije, trabajo. Tengo varios proyectos y mentira. Me interrumpió abriendo los recipientes de comida sin mirarme. Me estás evitando y por extensión, evitando mi casa, evitando las fiestas, evitando. Finalmente me miró, evitando a Levi. Solo de oír el nombre mi estómago se apretó de esa manera dolorosa y familiar. Agarré un plato para tener algo que hacer con las manos. No estoy evitando a nadie. Misty. Su voz se volvió más suave, más seria. Soy tu hermano. Sé cuando mientes desde que tenías 5 años y juraste que no fuiste tú quien rompió el jarrón de mamá. Sirvió comida en mi plato, luego en el suyo. ¿Qué pasó en esa fiesta? Saliste corriendo con Samuel y desde entonces has desaparecido del mapa. Me senté a la mesa, empujando el arroz de un lado a otro con el tenedor, sin comer realmente. Por un largo momento, consideré contarlo todo, dejar que las palabras salieran y compartir este peso con alguien. Pero luego recordé la voz de Levi diciendo esas cosas terribles. La forma en que mi corazón se había hecho añicos en el frío suelo de ese pasillo, y me di cuenta de que algunas heridas eran demasiado profundas para ser expuestas. Solo estoy siguiendo con mi vida. La respuesta salió más defensiva de lo que pretendía. Oliver me estudió en silencio, esa mirada penetrante que siempre lograba ver a través de mis defensas. Con Samuel. Quizás sí. Levanté la barbilla, desafiante. ¿Sería eso un problema? No. Sacudió la cabeza, pero había algo en sus 2 ojos que no pude identificar del todo. Solo quiero asegurarme de que es lo que realmente quieres. No quiero que hagas esto solo para olvidar a alguien más. La ironía era tan aguda que casi me hizo reír. No necesitas preocuparte por mí, Oliver. Sé lo que estoy haciendo. Pero incluso mientras las palabras salían, no estaba segura de si eran ciertas. Esa misma noche, al otro lado de la ciudad, en un apartamento mucho más grande e infinitamente más vacío que el mío, Levi se servía su tercer vaso de whisky cuando Oliver finalmente llegó. Habían quedado para discutir negocios, pero Levi sabía que esta no era una visita puramente profesional. Había habido tensión en el aire desde que Oliver entró, una frialdad que normalmente no existía entre ellos. ¿Dónde está Misty? No la he visto en semanas.
Levi intentó sonar casual, pero incluso él pudo oír la desesperación mal disimulada en su propia voz. Oliver se sirvió whisky, tomando un largo sorbo antes de responder. Está ocupada. Trabajo, vida, ya sabes cómo es. ¿Está bien? La pregunta salió antes de que Levi pudiera controlarse. Oliver lo miró por encima de su vaso y había algo frío en esa mirada, algo que Levi nunca había visto dirigido hacia él. ¿Por qué te importa? Dejaste bastante claro que para ti es solo una mocosa molesta. Levi se congeló, el vaso deteniéndose a medio camino de su boca. La sangre pareció congelarse en sus venas mientras procesaba las palabras. ¿Cómo lo supiste? Ella escuchó. Idiota. Oliver colocó su vaso en la mesa con la fuerza suficiente para que el líquido se desbordara. Todo lo que dijiste, cada palabra venenosa sobre cómo es imposible verla como una mujer, sobre cómo siempre será solo la hermanita molesta, sobre cómo no tienen nada en común. Su voz estaba cargada de ira contenida, decepción, algo que se parecía mucho a la traición. Estaba al otro lado de esa puerta y te escuchó destruir 8 años de esperanza en menos de un minuto. El pánico llegó rápido y violento, cerrando la garganta de Levi de una manera que no estaba preparado para manejar. Se levantó de la silla tan rápido que casi se volcó. No, Oliver, no quise decir eso. Me estaba mintiendo a mí mismo, tratando de convencerme de algo que no es verdad. Pero ella no lo sabe, ¿verdad? Oliver también se levantó, enfrentando a su mejor amigo con una expresión que mezclaba ira y algo muy parecido a la piedad. Ella solo sabe que el hombre que amó durante 8 años nunca la verá como una mujer, que para ti es solo una mocosa molesta que nunca será lo suficientemente buena. Eso no es verdad. Levi se pasó las manos por el pelo, la desesperación transformando su voz en algo casi irreconocible. Oliver, necesito hablar con ella. Necesito explicarle. No quiere hablar contigo. Oliver lo interrumpió implacable. Bloqueó tu número, dejó de ir a mi casa, no pregunta por ti. Finalmente, después de 8 años, se rindió. Agarró su abrigo, caminando hacia la puerta, antes de girar una última vez. Felicidades, Levi. Conseguiste exactamente lo que dijiste que querías. Ella está fuera de tu vida. La puerta se cerró con un sonido que resonó en el apartamento vacío, y Levi se quedó allí solo, el peso de sus propias palabras aplastando su pecho de una manera que le dificultaba respirar. Lo había arruinado todo. Había herido a la única persona que nunca se había rendido con él, que había esperado y creído y deseado, incluso cuando no lo merecía. Y ahora ella se estaba yendo, siguiendo adelante, y él estaba atrapado en las mentiras que había dicho para protegerse de algo que nunca había sido una amenaza real. Amaba a Misty Berrycloth, siempre lo había hecho, y ahora era demasiado tarde. 2 días después, estaba sentada en un acogedor café del centro, esperando a que Samuel llegara para nuestro almuerzo. La lluvia de la mañana había dado paso a un sol tímido que entraba por los grandes ventanales, iluminando las rústicas mesas de madera y haciendo que el aroma a café recién hecho pareciera aún más acogedor. Cuando entró, sacudiendo las gotas de agua de su abrigo y buscándome con la mirada hasta que me encontró. Algo en mi pecho se relajó de una manera inesperada. Se sentó frente a mí con esa sonrisa fácil que nunca había ocultado segundas intenciones, pidiendo un capuchino a la camarera antes de prestarme toda su atención. Te ves diferente hoy. ¿Diferente cómo? Agarré mi taza de té, usándola como un escudo mientras lo estudiaba por encima del borde. Más ligera. Inclinó la cabeza y había una curiosidad genuina en sus ojos, no juicio. Como si un peso se hubiera quitado de tus hombros, o al menos se hubiera aligerado un poco. Me reí, pero no había humor real en el sonido. Estoy tratando de seguir adelante, ya sabes. Fue difícil, todavía lo es a veces, pero decidí que no puedo vivir toda mi vida esperando a alguien que no me quiere. Su mano cruzó la mesa lentamente, dándome tiempo para retirarme si quería, pero no quise. Sus dedos tocaron los míos suavemente, cálidos, reconfortantes de una manera que no exigía nada más allá de lo que estaba lista para dar. ¿Y cómo estás? De verdad, sin filtros.
La honestidad parecía lo único justo que ofrecer a alguien que había sido tan paciente conmigo. Algunos días son más difíciles que otros. Me despierto en medio de la noche, y por un segundo olvido que se acabó, que nunca empezó realmente. Tomé una respiración profunda, sintiendo la familiar opresión en mi pecho que todavía venía en oleadas, pero cada día se vuelve un poco más fácil. Y tú me ayudas mucho. Samuel entrelazó sus dedos con los míos por completo ahora, y había algo en la forma en que me miraba que me hizo querer ser completamente transparente con él, incluso si dolía. No quiero ser el sustituto, Misty. No quiero ser el tipo que elegiste solo porque no podías tener lo que realmente querías. No lo eres. Y por primera vez desde esa terrible noche, realmente creí mis propias palabras con cada fibra de mi ser. Eres nuevo, diferente, bueno de una manera que no sabía que necesitaba. Apreté su mano de vuelta y quiero explorar esto contigo de verdad ahora, sin reservas, sin estar atrapada en el pasado. La sonrisa que me dio fue genuina, cálida, sin juegos ni agendas ocultas. Entonces vayamos despacio, a nuestro ritmo, sin presión para hacer algo que aún no estamos listos para hacer, y veremos a dónde nos lleva. Lento suena perfecto. Se inclinó sobre la mesa y yo lo encontré a mitad de camino. El beso fue suave, casi vacilante al principio, probando y explorando con una delicadeza que era completamente diferente a todo lo que había imaginado 1000 veces con Levi. No había fuego ardiendo en mis venas. No estaba esa adrenalina loca que me hacía sentir que iba a explotar o desaparecer, pero había algo más, algo que estaba empezando a valorar de una manera nueva. Paz, comodidad, la certeza absoluta de que la persona frente a mí realmente quería estar allí conmigo, sin huir ni retroceder ni poner excusas. Cuando nos separamos, estaba sonriendo de verdad por primera vez en semanas. Y no era forzado, no era falso, era real. ¿Quieres hacer algo el sábado? Cine, cena, un paseo por el parque, lo que quieras. Samuel todavía sostenía mi mano, su pulgar haciendo círculos suaves en el dorso de mi mano. Me encantaría. Cualquier cosa suena bien mientras sea contigo. Y cuando salimos del café juntos unas horas más tarde, tomados de la mano bajo el débil sol de la tarde, no miré hacia atrás. No busqué sombras de un hombre que nunca aparecería. No me pregunté si Levi estaba pensando en mí. Por primera vez en 8 años, estaba mirando hacia el futuro, hacia alguien que estaba realmente a mi lado, y tal vez eso era exactamente lo que siempre necesité. 2 meses exactamente desde que había salido de la fiesta de Oliver, con el corazón destrozado y la certeza de que necesitaba seguir adelante. Y lo estaba logrando lentamente, un día a la vez, reconstruyendo los pedazos de la persona que solía ser antes de que Levi Bianchi consumiera cada uno de mis pensamientos. Samuel se había convertido en parte de mi rutina de una manera suave y natural, sin forzar nada, solo estando presente cuando lo necesitaba y dándome espacio cuando lo pedía. Las cenas se convirtieron en una tradición de martes y jueves, películas los sábados, paseos por el parque los domingos cuando el clima lo permitía. Estaba empezando a sentirme ligera de nuevo, casi completa cuando el timbre de mi apartamento sonó un jueves por la noche, fuera de las horas de cualquier visita que esperaría. Petra estaba de viaje por trabajo. Samuel me había dicho que tenía una reunión hasta tarde. Y Oliver nunca aparecía sin avisar después de esa tensa conversación de semanas atrás. Así que cuando miré por la mirilla y vi quién estaba al otro lado, mi corazón se detuvo por un segundo completo antes de volver a latir en un ritmo frenético y doloroso. Levi estaba allí, de pie en el pasillo poco iluminado de mi edificio, con una apariencia que nunca antes había visto. Parecía cansado de una manera profunda, con ojeras bajo los ojos, su pelo despeinado como si se hubiera pasado las manos por él muchas veces, su camisa arrugada de una manera que el meticuloso Levi que conocía nunca permitiría. Había algo desesperado en su postura, en sus hombros tensos, en la forma en que miraba la puerta como si pudiera verme a través de ella. Cada instinto me gritaba que no abriera, que fingiera que no estaba en casa y esperara a que se fuera. Pero había una parte de mí, pequeña y obstinada, que quería saber qué lo había traído aquí después de 2 meses de silencio absoluto.
Así que tomé una respiración profunda, tratando de calmar los nervios que estaban a flor de piel, y abrí la puerta lo suficiente para que me viera. «Levi». Mi voz salió más firme de lo que me sentía. «¿Qué haces aquí?». Sus ojos se encontraron con los míos de inmediato, y había tanta emoción en esa mirada oscura que por un segundo olvidé cómo respirar. Alivio, desesperación, algo que se parecía peligrosamente a la necesidad, todo mezclado en una intensidad que me hizo querer cerrar la puerta y al mismo tiempo abrirla por completo. «Tenemos que hablar». Su voz salió áspera, como si no la hubiera usado mucho en las últimas horas. Me reí sin humor, el sonido saliendo más amargo de lo que pretendía. «No tenemos nada de qué hablar, Levi». Empecé a cerrar la puerta, pero su mano apareció rápidamente, sujetando la madera con la fuerza suficiente para detener el movimiento, pero no la suficiente para ser agresivo. «Misty, por favor, 5 minutos, es todo». Había algo en la forma en que dijo mi nombre, en ese tono que mezclaba súplica y desesperación, que rompió mi resolución mejor de lo que cualquier argumento podría haberlo hecho. Suspiré, sintiendo el agotamiento de toda esta situación pesar sobre mis hombros, y abrí la puerta un poco más, retrocediendo para dejarlo entrar, aún sabiendo que probablemente me arrepentiría. «Está bien, habla». Entró lentamente, como si temiera que cambiara de opinión en cualquier momento, parándose en mi pequeña sala de estar. Parecía completamente fuera de lugar entre mis muebles cómodos y mi decoración suave. Tenía las manos en los bolsillos, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula estaba apretada como si se estuviera conteniendo con toda la fuerza que tenía. «Lo que le dije a Oliver, ¿lo oíste?», preguntó, pero por sus ojos supe que ya sabía la respuesta. El dolor llegó rápido, agudo como siempre lo hacía cuando pensaba en esa noche, pero me había vuelto buena en controlarlo, en no dejar que me destruyera por completo. Oí cada palabra. Cerró los ojos por un momento, como si le hubieran dado un puñetazo. No lo decía en serio. Me estaba mintiendo a mí mismo, tratando de convencerme de algo que nunca fue verdad. Algo caliente y peligroso subió por mi garganta, una mezcla de ira y dolor que había estado conteniendo durante 2 meses enteros. ¿Mintiendo? Fuiste bastante claro, Levi. Mocosa molesta, imposible verme como una mujer. En el fondo, no tenemos nada en común. Bastante específico para ser una mentira, porque tenía miedo. Su voz salió más fuerte, más desesperada, y dio un paso hacia mí antes de controlarse. Miedo de admitir lo que siento. Miedo de arruinarlo todo con Oliver. Contigo. Con la única cosa buena y pura que existe en mi vida desordenada. Me reí, pero no había nada divertido en ese sonido. Era seco, herido, cargado con 8 años de frustración y decepción. 8 años, Levi. Tuviste 8 años enteros para admitir lo que sentías, para hacer algo, cualquier cosa además de dejarme esperando y confundida. Me crucé de brazos, usándolos como una barrera física entre nosotros, y nunca lo hiciste. Siempre retrocedías. Siempre encontrabas una nueva excusa. Así que, creo lo que dijiste esa noche. No me quieres, y está bien. Lo acepté. Seguí adelante. Con Samuel. La forma en que prácticamente escupió el nombre hizo que algo se retorciera en mi estómago. Apenas lo conoces. Lo conozco desde hace meses, y me trata bien. Mi voz se volvió más firme, más fuerte, alimentada por una ira justa que no sabía que llevaba dentro. No me deja esperando, no me confunde con palabras bonitas seguidas de silencio. Quiere estar conmigo, sin excusas, sin juegos, sin retroceder cada vez que las cosas se ponen reales. Levi dio otro paso hacia mí y pude ver la frustración y la desesperación luchando en su rostro. Pero no lo amas. La verdad de esas palabras me golpeó como siempre lo hacía, pero había aprendido a vivir con ello. No, todavía no. Mantuve mis ojos fijos en los suyos, negándome a apartar la mirada, a mostrar debilidad. Pero puedo amarlo con el tiempo, con paciencia, con él demostrándome cada día que importo.
Tomé una respiración profunda, sintiendo las siguientes palabras quemar en el camino de salida. Es bueno, amable, presente, todo lo que tú no fuiste. Vi el impacto de esas palabras en su rostro, la forma en que pareció encogerse por dentro, incluso mientras mantenía su postura externa. Abrió la boca, la cerró, intentó encontrar palabras que no llegaban. Misty, pero ya había pasado mi límite. 2 meses construyendo muros alrededor de mi corazón, de tratar de sanar heridas que tenían 8 años de profundidad, y él simplemente aparece aquí, esperando que me derrumbe y lo perdone. Vete, Levi, por favor. Mi voz salió cansada ahora, sin ira, solo agotada. Estoy tratando de seguir adelante, de construir algo nuevo, algo que no me duela constantemente. Que aparezcas aquí solo hace todo más difícil. Caminé hacia la puerta y la abrí, manteniendo mi expresión neutral, incluso con mi corazón latiendo erráticamente en mi pecho. Se quedó allí por un largo momento, mirándome como si intentara memorizar cada detalle de mi rostro, como si fuera la última vez que me vería. Luego, finalmente, caminó hacia la puerta con pasos lentos y pesados. Cuando pasó a mi lado, se detuvo por un segundo, tan cerca que pude sentir su calor, el olor familiar de su colonia mezclado con whisky y desesperación. Lo siento por todo. Su voz salió baja, rota de una manera que nunca antes había oído, pero no respondí. Solo esperé a que se fuera y luego cerré la puerta suavemente, presionando mi frente contra la madera fría mientras escuchaba sus pasos desvanecerse por el pasillo. El sonido del ascensor indicó que se había ido por completo. Solo entonces reaccioné. Dejé que mi cuerpo se deslizara hasta el suelo, abrazando mis rodillas contra mi pecho y respirando profundamente. Intenté controlar la tormenta de emociones que amenazaba con tragarme por completo. Al otro lado de la puerta, en el pasillo ahora vacío, Levi estaba de pie frente al ascensor con la mano todavía en el botón de llamada, completamente inmóvil. La conversación se había desarrollado exactamente como Oliver le había advertido que lo haría. Aún así, no estaba preparado para el intenso dolor que sentía ahora. Cada una de sus palabras había cortado más profundo que cualquier cosa que hubiera enfrentado en sus peligrosos años de vida. Ella tenía razón en todo. Había tenido 8 años y había desperdiciado cada segundo con miedo e indecisión. Y alguien que no tenía miedo de demostrar que la quería. Y Levi estaba en el exterior solo, destruido por el peso de sus propias elecciones. El ascensor llegó con un sonido suave, las puertas abriéndose para revelar el espacio vacío y bien iluminado. Pero Levi no entró. Se quedó allí mirando la puerta de su apartamento, como si la fuerza de voluntad pudiera hacerla abrir de nuevo, pudiera hacerla cambiar de opinión y darle una oportunidad más que definitivamente merecía. Pero la puerta permaneció cerrada, y finalmente Levi entró en el ascensor, presionando el botón de la planta baja con más fuerza de la necesaria. Mientras descendía, apoyó la cabeza contra la fría pared de metal, cerrando los ojos e intentando no pensar en la forma en que Misty lo había mirado, con esa mezcla de dolor y determinación que decía más claramente que las palabras que realmente se había rendido. Estaba en medio de una reunión particularmente tediosa sobre presupuestos trimestrales cuando mi teléfono vibró en la mesa con un mensaje de Samuel. Normalmente, lo ignoraría durante las horas de trabajo, pero algo en el momento me hizo mirar discretamente mientras mi jefe continuaba hablando de márgenes de beneficio y proyecciones que parecían cada vez más lejanas de la realidad. Necesito decirte algo. ¿Puedo recogerte después del trabajo? Mi estómago se apretó de esa manera instintiva que siempre lo hacía cuando algo parecía fuera de lugar. Samuel nunca era misterioso, nunca enviaba mensajes vagos que dejaran lugar a la preocupación. Era directo, claro, consistente en todo lo que hacía. Así que este mensaje me dejó inquieta por el resto de la tarde, mi mente divagando hacia malas posibilidades, mientras intentaba concentrarme en hojas de cálculo e informes que parecían no tener ningún sentido. Cuando finalmente salí de la oficina a las 6 de la tarde, él estaba esperando. Estaba apoyado en su coche frente al edificio, con las manos en los bolsillos. Una expresión en su rostro que me resultó imposible de leer por completo. No era exactamente triste, pero había algo serio allí,
algo pesado que me hizo caminar más rápido hacia él. Hola. Me saludó con un suave beso en la mejilla, abriéndome la puerta del pasajero antes de rodear el coche. Gracias por salir temprano. Me asustaste con ese mensaje. Me puse el cinturón de seguridad mientras él arrancaba el coche. ¿Qué pasó? Condujo en silencio durante unas cuantas manzanas, y pude ver por la tensión en su mandíbula que estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Finalmente, cuando se detuvo en un semáforo en rojo, se giró para mirarme con esos ojos honestos que nunca ocultaban nada. Me encontré con Levi anoche. Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo por un segundo antes de volver a latir en un ritmo completamente errático. ¿Tú qué? Lo sé, lo sé. Volvió a conducir cuando la luz cambió. Debería habértelo dicho antes de hacerlo, pero fue una decisión impulsiva, y necesitaba hacerlo por mí mismo, no solo por ti. 1000 preguntas explotaron en mi cabeza a la vez, pero la que salió primero fue la más obvia. ¿Por qué? ¿Por qué irías a buscar a Levi? Samuel aparcó frente a un pequeño parque cerca de mi apartamento, apagando el motor antes de girarse completamente hacia mí. Porque necesitaba saber con quién estoy compitiendo. Necesitaba mirarlo a los ojos y entender si realmente te quiere o si es solo ego herido por perder algo que nunca valoró cuando lo tuvo. La cruda honestidad de esas palabras me dejó sin habla por un momento. Quería estar enfadada con él por meterse en algo que no era su problema, pero una parte de mí, pequeña y curiosa, quería desesperadamente saber qué había pasado en esa reunión. Y mi voz salió más baja de lo que pretendía. ¿Qué descubriste? Samuel suspiró, pasándose la mano por el pelo en un gesto que había aprendido que significaba que estaba procesando algo complicado. ¿Puedo contarte exactamente cómo fue? No voy a filtrar nada, pero necesito que escuches todo antes de reaccionar. Asentí, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Así que Samuel comenzó a contar. Y mientras sus palabras pintaban la escena, pude ver todo desarrollándose en mi mente, como una película que no había pedido ver, pero que no podía detener. El bar era uno de esos lugares discretos que hombres como Levi frecuentaban cuando querían estar solos con sus pensamientos y una botella de whisky caro. Samuel se había enterado de dónde estaría a través de Oliver, quien aparentemente estaba tan cansado de ver a su mejor amigo destruirse como yo, de lidiar con toda esta situación. Levi estaba sentado en el rincón más oscuro del lugar, un vaso medio vacío frente a él, y la botella al alcance de la mano, sus ojos perdidos en algún punto indefinido del frente. Samuel se acercó sin anunciar su presencia, simplemente tirando del taburete junto a él y sentándose con la calma confianza de alguien que no tenía nada que temer. Levi levantó los ojos lentamente, y por lo que Samuel me contó, tardó unos segundos en aparecer el reconocimiento, seguido inmediatamente por la tensión. Samuel. La voz de Levi había salido neutral, demasiado controlada para ser natural. ¿De qué quieres hablar, Misty? Samuel había pedido un vaso de agua al camarero, ignorando por completo la tensión que emanaba del hombre a su lado. Levi se había puesto rígido, sus dedos agarrando el vaso con la fuerza suficiente para que sus nudillos se pusieran blancos. No tengo nada que decir sobre ella contigo. Pero yo sí. Samuel se había girado para enfrentarlo directamente, sin hostilidad, pero también sin retroceder. Mira, sé que estás enamorado de ella. Siempre lo has estado, y sé que eres el idiota que tardó 8 años en darse cuenta de lo que tenía. Había hecho una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero no vine a pelear, vine a decirte algo que necesitas oír. Levi no había respondido, solo esperó con esa impaciencia apenas contenida que era característica de él. Ella está tratando de seguir adelante conmigo. Samuel había mantenido su voz firme, honesta. Y realmente me gusta, voy a tratarla bien, a darle lo que se merece, lo que siempre mereció, pero nunca tuvo. La provocación había sido sutil, pero efectiva. Levi se había girado por completo en el taburete, y Samuel me dijo que por primera vez vio de cerca esa intensidad peligrosa que lo convertía en el jefe que era. ¿Crees que la mereces más que yo? Samuel no había dudado. Sí,
Porque estoy aquí, presente, no huyendo, no poniendo excusas, no diciendo una cosa y haciendo algo completamente diferente. Podía imaginar cómo esas palabras habían golpeado a Levi. Podía visualizar el dolor y la ira luchando en su rostro. Samuel continuó contándome, su voz suave pero firme mientras reconstruía cada momento. Pero también sé que ella todavía piensa en ti. No siempre, no como antes, pero a veces. Samuel había admitido esto con una honestidad que debió costarle caro. Y sé que estoy compitiendo con 8 años de historia, con un primer amor que la marcó de maneras que me llevará tiempo entender por completo. Levi se había inclinado hacia adelante, y Samuel me dijo que vio la esperanza encenderse en esos ojos oscuros. ¿Piensa en mí? Sí, pero cada día menos. La respuesta había sido amable, pero implacable. Porque te estoy reemplazando lentamente, con paciencia, mostrándole que el amor no tiene por qué doler, que no tiene que venir con confusión y constantes retiradas. Samuel había tomado un sorbo de agua antes de continuar. Y si no actúas pronto, ya no pensará en ti, y entonces habrás perdido para siempre. El silencio que había seguido fue pesado, cargado de posibilidades no dichas. Finalmente, Levi había hablado, su voz saliendo más vulnerable de lo que Samuel esperaba. ¿Qué quieres que haga? Y aquí, me dijo Samuel, fue donde había tomado la decisión que lo cambiaría todo. Podría haber mentido, podría haber desanimado a Levi, podría haber protegido su propio interés, pero no hizo nada de eso. Lucha por ella de verdad, no con palabras vacías o promesas que no cumplirás. Con acciones, demuestra que has cambiado, que la quieres, que finalmente estás listo para ser el hombre que ella merece. Samuel había mantenido sus ojos fijos en Levi. Pero que sepas esto, no voy a rendirme fácilmente. Vas a tener que ganarme. Vas a tener que demostrar que eres mejor para ella que yo, y no será fácil porque yo también voy a luchar. Levi había estado en silencio por un largo momento antes de hacer la pregunta que obviamente le quemaba en la lengua. ¿Por qué me dices esto? ¿Quieres que luche? ¿No va eso en contra de tus propios intereses? Y la respuesta de Samuel, cuando me la contó, fue lo más hermoso y doloroso que había oído jamás. Porque quiero que sea feliz, de verdad, profundamente feliz. Y si esa felicidad eres tú, lo acepto. Lo odio, pero lo acepto. Se había levantado entonces, poniendo dinero en la barra para pagar el agua. Pero tienes que merecerlo, Levi. Tienes que demostrarlo, porque si la vuelves a herir, estaré allí, y la próxima vez no tendrás otra oportunidad. Cuando Samuel terminó de contarme, todavía estábamos sentados en el coche aparcado, y yo lo miraba con lágrimas en los ojos que ni siquiera me había dado cuenta de que habían empezado a caer. Él extendió la mano, secando una lágrima con su pulgar, ese toque suave que se había vuelto tan familiar. ¿Estás enfadada conmigo?, preguntó, y había una vulnerabilidad real en su voz. Negué con la cabeza, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontré mi voz, salió rota por la emoción. ¿Cómo puedes ser tan increíblemente bueno? Porque mereces amabilidad, Misty. Mereces a alguien que ponga tu felicidad por encima de su propio ego. Sostuvo mi rostro con ambas manos, incluso si eso significa ayudar a otro tipo a ganarte. Esto es una locura. Me reí entre lágrimas, completamente demente. Quizás. Sonrió, pero había una tristeza en sus ojos que me rompió un poco. Pero es verdad, te quiero mucho, pero quiero que seas feliz más. Y si tengo que competir honestamente para tener esa oportunidad, que así sea. Lo atraje en un abrazo apretado, escondiendo mi rostro en su hombro mientras procesaba todo lo que me había contado. Levi iba a luchar de verdad esta vez, y Samuel tampoco iba a rendirse. Y yo estaba en el medio, teniendo que tomar eventualmente una elección que parecía imposible. Porque una parte de mí, esa parte que había amado a Levi durante 8 años, todavía quería creer que podía cambiar. Pero la otra parte, la que estaba empezando a sanar, la que estaba aprendiendo lo que era ser tratada bien, no sabía si podía arriesgarme de nuevo. ¿Qué hago?, susurré contra su hombro. No haces nada todavía. Samuel besó la parte superior de mi cabeza.
Deja que luchemos, deja que demostremos quiénes somos de verdad. Y cuando estés lista, eliges quién te hace más feliz, quién te merece más, a quién quieres de verdad. Y mientras estábamos sentados allí en el coche, abrazados en silencio, supe que mi vida estaba a punto de complicarse mucho más porque un Levi Bianchi decidido era una fuerza de la naturaleza, y un Samuel Grant enamorado era inquebrantable. Y yo estaba en medio de una tormenta que había ayudado a crear. Definitivamente estamos en medio de un triángulo amoroso, pero ¿quién saldrá victorioso al final? La primera vez que vi a Libby después de la conversación con Samuel fue completamente por accidente, o al menos eso quise creer. Era un martes por la mañana, y había quedado para tomar un café con Samuel antes del trabajo en nuestro lugar favorito. Ese pequeño y acogedor café estaba a 3 manzanas de mi oficina y hacía los mejores cruasanes de la ciudad. Estábamos sentados cerca de la ventana, riendo de algo tonto que me contó sobre un cliente difícil, cuando sentí ese escalofrío familiar en la nuca. Esa sensación de ser observada que había desarrollado a lo largo de años de prestar atención a Levi Bianchi. Levanté los ojos instintivamente y lo vi de pie al otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos de su abrigo oscuro, su mirada fija directamente en mí, a través del cristal. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que pareció estirarse infinitamente. Vi cómo miraba a Samuel, que estaba sentado a mi lado. Su mirada luego fue a nuestras manos entrelazadas en la mesa y la sonrisa en mi rostro. Luego, antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, simplemente se dio la vuelta y se fue, desapareciendo entre la gente en la acera como si nunca hubiera estado allí. ¿Estás bien? La voz de Samuel me trajo de vuelta, y cuando lo miré, había una preocupación genuina en sus ojos. Sí, solo pensé que vi a alguien que conocía. La mentira salió fácilmente, pero por la forma en que Samuel apretó mi mano, supe que no lo creía del todo. Al día siguiente, llegaron flores a mi oficina. No eran las rosas rojas de cliché ni un ramo genérico de supermercado. Eran lirios blancos, mis favoritos, los que había mencionado solo una vez hace años en una conversación casual a la que ni siquiera pensé que Libby había prestado atención. La tarjeta era simple, solo 3 palabras en una caligrafía que reconocí como suya. Lo siento. Por favor. Mi asistente colocó el jarrón en mi escritorio con una sonrisa cómplice, claramente pensando que eran de Samuel y que había romance en el aire. Pero cuando cogí la tarjeta y vi la caligrafía, mi estómago se retorció de una manera complicada. No quise analizar demasiado. Miré las flores por un largo momento, sintiendo la tentación de quedármelas, de aceptar este pequeño gesto como un paso en la dirección correcta. Pero luego recordé las palabras que había dicho, la forma en que me había herido, y supe que no podía ceder tan fácilmente. Cogí el jarrón y le pedí a mi asistente que lo devolviera a la floristería con un simple mensaje: destinatario rechazado. Vi la confusión en su rostro, pero no cuestionó, solo tomó las flores y se fue. Y yo volví al trabajo, tratando de ignorar la opresión en mi pecho que venía cada vez que pensaba en Levi recibiendo la noticia de que había devuelto su gesto. Los mensajes comenzaron esa misma noche. No eran muchos, no eran desesperados ni insistentes, solo constantes. ¿Podemos hablar? Sé que no lo merezco, pero por favor dame una oportunidad. ¿Estás bien? Te extraño. Cada notificación hacía que mi corazón diera un salto, pero no respondía a ninguno. Los dejé allí sin leer, acumulándose como pequeñas piezas de evidencia de que estaba intentándolo, pero no lo suficiente como para cambiar cómo me sentía. Petra estaba en mi apartamento el viernes por la noche, las dos sentadas en el suelo de mi sala de estar, con una botella de vino barato y comida tailandesa esparcida entre nosotras. Cuando finalmente me desahogué sobre todo lo que estaba sucediendo, ella escuchó en silencio, comiendo pad thai directamente de la caja. Esa mirada analítica que siempre tenía cuando procesaba información importante. No se rinde. Mi voz salió más fuerte, más frustrada de lo que pretendía. Todo el tiempo. Hay algo, él apareciendo, flores, mensajes. Oí de Oliver que está constantemente preguntando por mí.
Es como si no entendiera que se acabó, que ya no quiero esto. Petra tomó un sorbo de vino antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado, porque finalmente se dio cuenta de que te quiere de verdad y está aterrorizado de haberte perdido para siempre. Es demasiado tarde. Dejé mi copa con fuerza en la mesa de café. No voy a volver. No puedo. No después de todo lo que pasó, todo lo que dijo. ¿Pero todavía lo amas? La pregunta salió suave, pero golpeó como un puñetazo. Me quedé en silencio, mirando el vino en mi copa, como si las respuestas pudieran estar flotando allí. No lo sé. Parte de mí sí. Esa parte estúpida que pasó 8 años esperando y creyendo. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de la confesión. Pero Samuel es bueno, Petra. Me hace feliz de verdad. No es esa felicidad intensa y dolorosa que me daba Levi. Esa constante montaña rusa de esperanza y decepción. Con Samuel es paz, estabilidad. Me despierto por la mañana y sé qué esperar. No, no se retirará ni desaparecerá. Petra me estudió por un largo momento antes de hablar. Entonces quédate con Samuel y olvida a Levi. Bloquea sus mensajes. Deja de prestar atención cuando aparece. Deja muy claro que se acabó. Lo estoy intentando. Pero incluso mientras lo decía sabía que había una parte de mí que no quería olvidar por completo, que todavía se aferraba a una ridícula chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Libby estaba de pie frente a la casa de Oliver, con las manos en los bolsillos, y una expresión que mezclaba desesperación y determinación. Había llamado antes pidiendo hablar, y Oliver aceptó con gran reticencia. La reticencia de Oliver dejaba claro que todavía estaba enfadado con él. Su amistad pendía de un hilo muy fino, capaz de romperse en cualquier momento. Oliver abrió la puerta antes de que Levi siquiera llamara, como si hubiera estado observando desde la ventana. No dijo nada, solo se hizo a un lado para dejar entrar a Levi, y los dos fueron al despacho en un silencio pesado e incómodo. Oliver sirvió whisky para ambos sin preguntar, una vieja tradición suya que ahora parecía cargada de amarga ironía. «Ayúdame, por favor, no me escucha». Levi no perdió tiempo con preámbulos, su voz saliendo cansada de una manera que rara vez mostraba. Oliver tomó un largo sorbo antes de responder, sus dos ojos fijos en su amigo, con una expresión que mezclaba ira residual y algo que se parecía mucho a la piedad. ¿Por qué iba a ayudar? Heriste a mi hermana. La heriste profundamente durante años. Lo sé. La explosión de Levi fue repentina, la frustración finalmente desbordándose. Y me arrepiento. Cada segundo, cada palabra, cada vez que me retiré cuando debería haberme quedado. Se pasó las manos por el pelo, despeinándolo aún más. Oliver, la amo. Siempre lo he hecho. Solo tenía demasiado miedo de admitirlo, de arruinarlo todo. ¿Miedo de qué? Oliver se inclinó hacia adelante, queriendo genuinamente entender. ¿De mí? ¿De lo que pensaría? ¿De que me odiaras? ¿De no ser lo suficientemente bueno para ella? ¿De traerla a mi mundo y verla herida por quién soy y lo que hago? Las palabras salieron en un torrente, años de miedo e inseguridad finalmente saliendo a la superficie. Ella es luz, Oliver, pura y buena y brillante, y yo soy oscuridad, violencia, peligro. ¿Cómo podía pensar que la merecía? ¿Cómo podía exponerla a eso? Oliver se quedó en silencio por un momento, procesando. ¿Y ahora qué cambió? Ahora no me importa nada de eso. Levi miró directamente a los ojos de su amigo. Solo la quiero a ella, incluso si me odias por ello, incluso si realmente no lo merezco, incluso si mi mundo es peligroso. La protegeré. Haré todo diferente, pero la necesito y voy a luchar de verdad esta vez. La tensión en el aire era palpable mientras Oliver consideraba las palabras de su mejor amigo. Había visto a Levi en muchas situaciones a lo largo de los años. Lo había visto enfrentar enemigos peligrosos y negociaciones imposibles, pero nunca había visto esta vulnerabilidad cruda, esta desesperación genuina que estaba estampada en su rostro ahora. Está bien. Oliver finalmente suspiró, dejando su vaso en la mesa. Te ayudaré, pero si la vuelves a herir, Levi, la amistad se acaba.
15 años de historia se van a la basura, y no estoy bromeando cuando digo que te haré pagar por ello. Justo. Más que justo. Levi aceptó los términos sin dudar. ¿Qué hago? ¿Cómo llego a ella? Oliver se levantó, caminando hacia la ventana con las manos en los bolsillos, claramente pensando en cómo abordar esto. Deja de aparecer, deja de presionar con flores y mensajes e intentos constantes de contacto. La estás asfixiando, haciendo que se cierre más. Pero necesito demostrar que he cambiado eso. Y se lo demostrarás. Oliver lo interrumpió. Pero no así. Dale espacio para respirar, para que baje la guardia. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando no esté tan a la defensiva, se lo demuestras con acciones, no con palabras o gestos vacíos, con un cambio real y tangible que pueda ver y sentir. Libby absorbió las palabras, cada una teniendo sentido, incluso mientras iba en contra de cada instinto suyo que gritaba que siguiera intentándolo, que no se rindiera. Espacio y luego acción. Repitió más para sí mismo que para Oliver. Exactamente. Y Levi. Oliver se giró para enfrentarlo por completo. Esto significa cambiar de verdad. No solo por ella, sino por ti mismo también. Sé el hombre que ella merece, no el cobarde que fuiste durante 8 años. Las palabras dolieron, pero Levi sabía que eran ciertas. Había sido un cobarde. Había elegido el miedo en lugar del coraje, la seguridad del no rechazo en lugar del riesgo del amor real. Y ahora estaba pagando el precio por ello, viendo a la mujer que amaba seguir adelante con otro hombre mientras él se quedaba atrás, solo con su arrepentimiento, pero ya no más. Esta vez sería diferente. Daría el espacio que Oliver sugería, usaría ese tiempo para cambiar de verdad, para convertirse en alguien digno de su amor. Y cuando llegara el momento adecuado, demostraría que ya no era el hombre que había huido tantas veces. Sería el hombre que se quedaba. Cuando Levi salió de la casa de Oliver esa noche, había una nueva determinación en su pecho, un propósito que iba más allá de la desesperación inmediata. Y mientras conducía por las oscuras calles de la ciudad, se hizo una promesa silenciosa a sí mismo y a la mujer que amaba. Aunque ella no pudiera oírlo, la merecería. No importaba cuánto tiempo tardara, no importaba lo que tuviera que hacer, demostraría que había cambiado, que había crecido, que finalmente estaba listo para hacer lo que ella siempre necesitó. Y entonces tal vez, solo tal vez, ella le daría la oportunidad que definitivamente no merecía, pero por la que estaba dispuesto a luchar con cada fibra de su ser. Habían pasado 3 meses desde esa noche devastadora en la fiesta de Oliver, y era extraño cómo el tiempo tenía esta capacidad de suavizar incluso las heridas más profundas, cuando realmente te permitía sanar. No era que el dolor hubiera desaparecido por completo. No había olvidado todo lo que pasó, ni borrado 8 años de historia. No fue con un simple chasquido de dedos que las cosas eran diferentes ahora. El pasado se sentía más distante, como una cicatriz que todavía estaba allí, pero que ya no dolía al tocarla. Samuel se había convertido en una parte oficial de mi vida de una manera que se sentía a la vez natural y sorprendente. No hubo un momento dramático en el que decidimos salir. Ninguna conversación profunda sobre etiquetas y expectativas. Fue más como si un día me despertara y me diera cuenta de que ya estaba tejido en cada parte de mi rutina, que la idea de no tenerlo allí parecía extraña e incompleta. Tenía un cepillo de dientes en mi baño, algo de ropa colgada en mi armario, y su risa se había convertido en el sonido más familiar de mi apartamento. Oliver lo había conocido oficialmente el mes pasado en una cena que había pasado semanas temiendo y que terminó siendo sorprendentemente fluida. Mi hermano había sido protector como siempre, haciendo las preguntas difíciles y observando cada reacción con esa mirada analítica suya. Pero al final de la noche, me había apartado y susurrado que lo aprobaba, que Samuel parecía un buen hombre, alguien que realmente se preocupaba por mí. Viniendo de Oliver, eso significaba más de lo que probablemente se daba cuenta. Habíamos viajado a la playa hace 2 semanas, disfrutando de un maravilloso fin de semana largo. Simplemente caminamos por la arena, comimos mariscos que eran casi demasiado frescos para creer.
Vimos el atardecer pintando el cielo con colores vibrantes verdaderamente imposibles. Con mis pies enterrados en la arena, todavía cálida por el día, y el ritmo constante de las olas, fue en ese momento que me di cuenta de que era genuinamente feliz por primera vez en años. No era esa felicidad aguda e intensa que venía acompañada de ansiedad y miedo a perderlo todo en cualquier momento. Era algo más suave, más profundo, más sostenible. Era un viernes por la noche, y estábamos en un pequeño e íntimo restaurante italiano que Samuel había descubierto hace unas semanas, y que rápidamente se había convertido en nuestro lugar favorito para ocasiones especiales. La iluminación era baja y romántica, velas parpadeando en cada mesa, y el olor a ajo y hierbas frescas flotando en el aire cálido. Había pedido el risotto de champiñones, que me pareció divino. Samuel estaba trabajando en un plato de pasta que insistía en que era el mejor que había probado en su vida, a pesar de decir lo mismo en las últimas 3 visitas. Lo observé mientras hablaba animadamente sobre un nuevo proyecto en el trabajo, gesticulando con su tenedor de una manera que era tan característicamente suya. Me hizo sonreír sin darme cuenta. Había algo reconfortante en conocer a alguien tan bien, en poder predecir las pequeñas manías y expresiones, en tener esa intimidad silenciosa que solo venía con el tiempo y la atención genuina. Gracias. Las palabras salieron abruptamente, interrumpiendo su historia sobre un cliente difícil. Se detuvo a mitad de frase, parpadeando sorprendido. ¿Por qué? Por ser paciente conmigo, por esperarme a sanar, por no presionarme, por estar aquí incluso cuando estaba desordenada y confundida. Tomé su mano sobre la mesa, entrelazando nuestros dedos, por mostrarme que puede ser diferente, que puede ser bueno sin ser doloroso. La expresión en su rostro se volvió más seria, más suave, y giró mi mano para besar mis dedos suavemente. ¿Estás curada? O al menos más cerca de ello. Consideré la pregunta honestamente antes de responder. Casi. Todavía pienso en él a veces, especialmente cuando algo me recuerda a algún viejo recuerdo. La honestidad era algo que había aprendido a valorar con Samuel, la forma en que siempre recibía mis verdades sin juicio ni dolor. Pero ya no duele, no de la manera en que dolía antes. Ahora es solo memoria, parte del pasado que me trajo aquí pero que ya no me define. Apretó mi mano, y había algo en sus ojos que hizo que mi corazón se acelerara de una manera completamente diferente a la dolorosa adrenalina que Levi solía provocar. Era una buena anticipación, esa sensación de estar al borde de algo importante. ¿Y nosotros? ¿Cómo te sientes acerca de nosotros? Realmente me gustas. Nosotros, lo fácil y bueno y real que es. Las palabras salieron naturalmente, sin el peso de años de equipaje y expectativas incumplidas. Me gusta despertarme y saber que estarás allí, hacer planes y estar segura de que no cancelarás ni desaparecerás. Me gusta cómo me haces reír y cómo realmente escuchas cuando hablo. Samuel tomó una respiración profunda y pude ver que estaba reuniendo el coraje para decir algo importante. Misty, sé que todavía es relativamente pronto, que solo hemos estado juntos oficialmente durante 3 meses, pero necesito decirte algo. Mantuvo sus ojos fijos en los míos, vulnerable y valiente al mismo tiempo. Me estoy enamorando de ti. Quizás ya me he enamorado por completo. No estoy seguro de dónde trazar esa línea exacta, pero sé que cuando pienso en el futuro, estás ahí, siempre. Mi corazón se aceleró, pero no era pánico ni miedo como lo habría sido hace unos meses. Era algo más cálido, más prometedor, como el comienzo de algo que podría crecer en algo hermoso si lo dejaba. Yo también estoy llegando a eso. Todavía no es amor completo de la manera que sé que puede ser, pero está creciendo cada día. Apreté su mano queriendo que entendiera por completo. Y se siente bien, Samuel. Crece sin dolor, sin miedo, sin esa ansiedad constante. Es como plantar algo sabiendo que florecerá, no como perseguir algo que siempre se le escapa. La sonrisa que me dio fue radiante, genuina, llena de esperanza y felicidad que me hizo querer proteger este momento, guardarlo para siempre. Se inclinó sobre la mesa y yo lo encontré a mitad de camino, nuestros labios encontrándose en un beso que sabía a promesa y nuevos comienzos. No fue explosivo ni desesperado.
No tenía esa intensidad que quemaba todo a su paso. Fue dulce y profundo, y lleno de la certeza silenciosa de que esto aquí mismo, era real de una manera sostenible. Cuando nos separamos, estaba sonriendo contra sus labios, y el mundo a nuestro alrededor había desaparecido por completo, reducido a solo esta mesa, esta vela, este momento perfecto y simple. Al otro lado de la calle, oculto en las sombras entre dos edificios, Levi Bianchi estaba de pie observando a través de la ventana del restaurante, con el corazón lentamente destrozándose en su pecho. Le había prometido a Oliver que daría espacio, que no aparecería ni presionaría ni haría nada que pudiera asustarla aún más, y había cumplido esa promesa religiosamente durante 3 meses enteros. Cada día era una tortura silenciosa, llena de no saber cómo estaba e imaginar qué estaba pasando. Se preguntaba si ella pensaba en él, aunque fuera por un segundo, pero no había podido resistirse por completo. De lejos, siempre de lejos, observaba. Nunca lo suficientemente cerca para que ella lo notara. Nunca lo suficientemente invasivo como para ser acoso, pero lo suficiente para ver que estaba bien, que estaba feliz, que brillaba de una manera que rara vez había visto cuando estaba cerca de él. Y ahora verla a través de esa ventana con Samuel lo llenó de angustia. Vio la forma en que sonreía sin reservas y cómo sostenía su mano sobre la mesa. Lo besó con una suavidad que hablaba volúmenes de comodidad y certeza profunda. Algo dentro de Levi se rompió de una manera nueva, porque por primera vez realmente entendió que podía perderla para siempre, que ya no era una cuestión de tiempo o estrategia o esperar el momento adecuado. Ella realmente estaba siguiendo adelante, construyendo algo real con otro hombre, y él estaba en el exterior, mirando hacia una vida que podría haber sido suya si no hubiera sido tan cobarde. Apoyó la frente contra la pared fría del edificio de al lado, cerrando los ojos e intentando controlar el dolor que amenazaba con sofocarlo. Ella se merecía esto, lo sabía, merecía la felicidad que irradiaba. Merecía a alguien que no se retirara constantemente, que no la hiciera sentir como si siempre estuviera esperando la próxima decepción. Samuel era bueno para ella en todas las formas en que Levi había fallado. Pero incluso sabiendo eso, incluso aceptando que merecía cada segundo de felicidad que estaba experimentando, Levi no podía rendirse por completo. Todavía no. Una parte obstinada y desesperada de él todavía se aferraba a una creencia. Pensó que si tan solo pudiera tener una oportunidad real, una oportunidad de mostrar su profundo cambio y crecimiento, quizás finalmente estaría listo para ser el hombre que ella necesitaba. Tal vez, solo tal vez, ella podría entonces elegirlo. Abrió los ojos, mirando una vez más a través de la ventana donde Misty se reía de algo que Samuel había dicho, su cabeza echada hacia atrás en una felicidad tan palpable que casi podía sentirla desde aquí. Y aunque dolía, aunque cada segundo observando era como pequeñas puñaladas en el corazón, no podía apartar la mirada. Se merece esto, se susurró a sí mismo, las palabras siendo llevadas por el frío viento de la noche. Se merece ser feliz, aunque no sea conmigo. Pero luego, en un susurro aún más bajo, tan bajo que apenas era audible, añadió, pero no me rindo, todavía no. No hasta que esté absolutamente seguro de que no queda ninguna oportunidad, de que realmente lo ama de una manera que no deja lugar para mí. Y con esa promesa silenciosa ardiendo en su pecho, Libby finalmente se alejó de la ventana, metiendo las manos en los bolsillos y caminando por las oscuras calles hacia su coche. Cada paso lo alejaba de ella, pero cada latido lo mantenía conectado a la única mujer que había amado de verdad, a la única persona que hacía que su mundo tuviera sentido, incluso cuando todo lo demás era caos. Esperaría. Daría el espacio que Oliver había sugerido. Usaría ese tiempo para convertirse realmente en alguien digno de ella. Y cuando llegara el momento adecuado, si llegaba, lucharía con todo lo que tenía, no con miedo o vacilación, sino con la certeza de que ella era todo lo que siempre había querido y todo por lo que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Porque Levi Bianchi finalmente había aprendido una lección crucial.
Algunas cosas en la vida valían la pena luchar, valían el riesgo, valían la pena renunciar al control y la seguridad. Y Misty Berrycloth era definitivamente una de esas cosas. Quizás la única que realmente importaba. Dentro del restaurante, completamente ajena al hombre que la observaba desde las sombras, terminé mi risotto mientras Samuel contaba más historias. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa punzada de culpa o tristeza cuando pensaba en el futuro. Podía verlo claramente ahora, brillante y posible. Y Samuel estaba allí, sonriendo a mi lado, sosteniendo mi mano y haciendo planes que nos incluían a ambos. Y tal vez, solo tal vez, aquí era exactamente donde debía estar desde el principio. Después de tantas vacilaciones, Levi luchará hasta el final. ¿Pero será suficiente? Mi cumpleaños número 25 llegó en un viernes soleado que parecía haber sido especialmente encargado para la ocasión. Oliver había insistido en hacer una fiesta en su casa. Nada demasiado grande o extravagante, solo gente cercana e importante que formaba parte de mi vida. Me había resistido al principio, todavía cargando esa vacilación residual sobre estar en lugares que tenían tantos recuerdos de Levi, pero mi hermano había sido insistente de una manera que dejaba claro que no aceptaría un no por respuesta. La casa estaba hermosa cuando llegué, decorada con luces suaves y flores blancas que Oliver sabía que me encantaban. Música sonando a un volumen perfecto que permitía conversaciones sin tener que gritar. Petra había llegado antes que yo y ya estaba dirigiendo las cosas como siempre lo hacía, asegurándose de que todo estuviera perfecto y exactamente como me gustaría. Samuel estaba a mi lado, su mano cálida y reconfortante en mi espalda. Mientras saludábamos a la gente, sentí algo profundamente satisfactorio dentro de mí. Era verdaderamente maravilloso presentarlo a amigos y colegas como mi novio, sin vacilación ni duda. Las horas pasaron en un agradable borrón de conversaciones, risas, comida deliciosa y vino que fluía libremente. Acababa de cortar el pastel, rodeada de gente cantando feliz cumpleaños desafinadamente y con entusiasmo, cuando me di cuenta de que era genuinamente feliz de una manera completa y sin complicaciones. No había dolor de tristeza ni sensación de que algo faltara. Estaba todo allí, todo lo que necesitaba, todo lo que importaba. A medida que avanzaba la noche, la gente comenzó a irse gradualmente hasta que solo quedaron unos pocos amigos cercanos, Petra, Oliver y Samuel. Estaba empezando a sentir el agradable agotamiento de un día bien vivido. Decidí que necesitaba un momento a solas, solo unos minutos de silencio. Este silencio me ayudaría a procesar todo y dejar que la felicidad del día se asentara por completo. La terraza siempre había sido mi lugar favorito en la casa de Oliver, ese espacio abierto con una vista de las luces de la ciudad que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Salí por la puerta de cristal. El aire fresco de la noche tocó mi piel. Estaba calentada por el vino y el calor de la fiesta mientras caminaba hacia la barandilla. Apoyé las manos en la superficie de metal frío, respirando profundamente y dejando que el momento me envolviera. Misty. Todo mi cuerpo se congeló al sonido de esa voz. No la había oído en 3 meses. Me había acostumbrado a su ausencia. Había aprendido a vivir sin esperar oírla en cada esquina. Y ahora estaba aquí, real y demasiado cerca, haciendo que mi corazón se acelerara en un ritmo caótico que no quería analizar demasiado profundamente. Me giré lentamente y vi a Levi Bianchi de pie, a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos. Una expresión en su rostro mezclaba determinación y vulnerabilidad de una manera que nunca antes había visto. Estaba diferente de alguna manera. No físicamente quizás, pero había algo en sus ojos, en la forma en que me miraba que parecía fundamentalmente cambiado. Suspiré, sintiendo que el agotamiento emocional llegaba de repente. Levi, ¿qué haces aquí? Dio un paso cauteloso hacia mí, como si se acercara a un animal asustado que podría huir en cualquier momento. Sé que no quieres verme. Sé que estás feliz con Samuel. Realmente feliz. Puedo ver eso. Su voz salió más suave de lo que esperaba. Y me alegro de que seas feliz. De verdad, te lo mereces más que nadie que conozco.
Me crucé de brazos sobre el pecho, creando una barrera física entre nosotros. Entonces, ¿por qué estás aquí? Si realmente te alegraras de mi felicidad, me dejarías en paz. Porque antes de que sigas adelante por completo, antes de que sea demasiado tarde y no haya vuelta atrás, necesito decir la verdad. Toda, sin miedo, sin excusas, sin esconderme detrás de las mentiras que me digo a mí mismo. Se detuvo y pude ver la forma en que sus manos temblaban ligeramente en sus bolsillos, la única señal externa del nerviosismo que debía estar sintiendo. Te amo, Misty. Siempre lo he hecho, desde que tenías 18 años y yo 24, desde esa fiesta en la que llevabas ese vestido azul y pensé por primera vez, ya no es una niña. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Las lágrimas comenzaron a quemar mis ojos, pero luché contra ellas, negándome a dejarlas caer. Levi, no hagas esto. Déjame terminar, por favor, solo esta vez. Esperó hasta que hice un gesto mínimo de acuerdo antes de continuar. Fui un cobarde durante 8 años enteros. Fingí que no sentía lo que sentía. Me retiré cada vez que casi cedía. Inventé excusas y razones y miedos que parecían válidos, pero que en el fondo eran solo formas de protegerme. Su voz se quebró ligeramente. Y lo que le dije a Oliver, esas palabras terribles que oíste, fueron la mentira más grande que he dicho porque te veo como una mujer, como la mujer más hermosa, fuerte e increíble que he conocido. Y eso me aterrorizaba porque si lo admitía, todo cambiaría y no sabía si estaba listo para lidiar con eso. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer, silenciosas y calientes por mi rostro. Y preferiste herirme que arriesgarte. Preferiste destruirme que enfrentar tus propios miedos. Sí, la admisión llegó sin dudar, cruda y honesta, y fue el peor error de mi vida, el error que llevaré para siempre, sin importar lo que pase después de esto. Dio otro paso, ahora lo suficientemente cerca como para que pudiera ver cada detalle de su rostro, cada emoción pasando por sus ojos oscuros. Pero ahora ya no tengo miedo. Te quiero, te amo, y voy a luchar por ti, incluso si lo eliges a él, incluso si me odias, incluso si es demasiado tarde. Te demostraré cada día que he cambiado, que finalmente estoy listo para ser el hombre que siempre mereciste. Es demasiado tarde, Levi. Mi voz salió rota, empapada de lágrimas y años de dolor acumulado. Estoy con Samuel, me gusta, me trata bien, me hace feliz sin todo este dolor y confusión. Está presente. No huye. No me deja esperando y preguntándome si soy lo suficientemente buena. Lo sé, y es un buen hombre, mejor de lo que merezco ser todos esos años. Levi se acercó aún más, y ahora podía sentir su calor, esa atracción magnética que siempre existió entre nosotros, vibrando en el aire entre nuestros cuerpos. Pero, ¿lo amas de verdad? ¿De la manera en que me amaste todos esos años? El silencio se extendió mientras luchaba con la respuesta honesta. Finalmente, porque mentir nunca había sido mi estilo, susurré, no, todavía no, pero puedo amarlo con el tiempo. Me lo está demostrando. Entonces dame una oportunidad. Antes de que te enamores completamente de él, antes de que no quede espacio para nada más que lo que tienes. Su voz estaba cargada de una urgencia desesperada. Déjame demostrarte que también puedo hacerte feliz, sin dolor, sin juegos, sin retiradas, que he aprendido, que he cambiado, que finalmente entendí lo que perdí y lo que quiero recuperar. Me pasé las manos por la cara, secando las lágrimas que seguían cayendo. No sé si puedo, Levi. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, arriesgar mi corazón una vez más con alguien que ya lo ha roto tantas veces. Entonces no confíes, no arriesgues todo de una vez. Extendió la mano, deteniéndose a unos centímetros de tocar mi rostro, esperando un permiso que no di. Solo déjame intentarlo. Déjame competir con él por tu corazón de manera justa, honesta, y tú eliges quién te hace más feliz, quién te merece más, a quién quieres de verdad. Eso no es justo para Samuel. Las palabras salieron débiles, sin convicción real. No lo es. Levi estuvo de acuerdo de inmediato.
Pero tampoco es justo para ti quedarte con él sin estar absolutamente segura, sin saber si podríamos haber sido más, si podría haber funcionado, si hubiera sido valiente desde el principio. Ella tiene razón. No es justo para mí. Ambos nos giramos bruscamente hacia la puerta de la terraza donde Samuel estaba de pie con una expresión tranquila pero seria en su rostro. Mi estómago se hundió, el pánico y la culpa explotando en mi pecho mientras me daba cuenta de que había oído todo, cada palabra de esta conversación imposible. Samuel, empecé, pero él levantó suavemente la mano, pidiéndome que me detuviera. Caminó hacia nosotros con pasos medidos, deteniéndose a mi lado, pero manteniendo la distancia suficiente para no ser invasivo. Sus ojos fueron de mí a Levi y de vuelta, y había una madurez en esa mirada que me hizo amarlo un poco más y sentirme peor al mismo tiempo. Lo oí, y por mucho que duela admitirlo, tiene razón. Samuel me miró directamente a los ojos. Mereces saber, mereces estar absolutamente segura de lo que quieres, de a quién eliges. No te quiero conmigo si hay dudas, si parte de ti sigue preguntándose qué pasaría si. Eso no es justo para ninguno de los dos. Ustedes dos son completamente imposibles. Más lágrimas cayeron ahora, una mezcla caótica de frustración, amor, miedo y una docena de otras emociones que no podía nombrar. Levi miró a Samuel con algo que se parecía mucho al respeto. Ambos te amamos y queremos tu felicidad por encima de todo, incluso de nuestros propios deseos, incluso si esa felicidad no es conmigo. Incluso si no es conmigo, repitió Samuel, y había tristeza en sus ojos, pero también una fuerza tranquila que hablaba del hombre que era. Miré entre los dos, estos dos hombres completamente diferentes que me ofrecían algo que parecía a la vez imposible y necesario. Finalmente, tomé una respiración profunda, tratando de encontrar algo de cordura en medio de este caos emocional. Está bien. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Lo pensaré sola, sin presión de ninguno de los dos, sin verlos ni hablar con ustedes. Los miré a ambos, asegurándome de que entendieran. Denme 2 semanas, 14 días para procesar todo, para entender lo que realmente quiero, para estar segura de cualquier decisión que tome. Y después de eso, elijo, y sea cual sea esa elección, ambos tienen que aceptarla y respetarla. Trato hecho, dijo Levi de inmediato. Trato hecho. Samuel estuvo de acuerdo justo después, y allí, en la terraza iluminada solo por las luces de la ciudad de abajo, con las lágrimas aún secándose en mi rostro y mi corazón dividido entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que podría ser, hice una promesa silenciosa de que en 2 semanas tendría una respuesta, una elección final que cambiaría el curso de todo. Simplemente no tenía idea de cuál sería esa elección. Y ahora, ¿quién crees que ganará su corazón, Samuel o Levi? ¿A quién prefieres que gane? Las 2 semanas que siguieron fueron las más largas y silenciosas de mi vida. Había desactivado las notificaciones del teléfono para Samuel y bloqueado temporalmente el número de Levi, no por ira o miedo. Necesitaba un silencio completo para escuchar de verdad mis propios pensamientos sin la interferencia constante de mensajes o llamadas. Pedí unos días libres en el trabajo, inventando una excusa sobre compromisos personales. Mi jefe no cuestionó la razón, así que acepté el tiempo de tranquilidad. Pasé la mayor parte del tiempo en mi apartamento, sola con mis pensamientos y una cantidad preocupante de té. Petra respetó mi petición de espacio durante los primeros 10 días, pero al 11º simplemente apareció en mi puerta sin avisar. Llegó con comida china y una botella de vino en la mano. Entró sin esperar invitación, luego se instaló en mi sofá como si fuera la dueña del lugar. No protesté porque en el fondo sabía que necesitaba esto, necesitaba a alguien que me ayudara a organizar el caos que sucedía dentro de mi cabeza. Comimos en silencio durante un rato, solo el sonido de los tenedores en los platos de cartón rompiendo la quietud. Este silencio cómodo existía únicamente entre personas que se conocían desde hacía mucho tiempo. Ya no necesitaban llenar cada segundo con palabras innecesarias. Finalmente, cuando terminamos de comer y estábamos en nuestra segunda copa de vino, Petra se giró hacia mí con esa mirada directa
que no aceptaba evasivas. ¿A quién quieres, Misty? De verdad, sin pensar en a quién deberías querer, o qué tiene más sentido, o qué duele menos. Solo mira dentro de tu corazón y dime quién está allí. Me quedé en silencio por un largo momento, haciendo girar el vino en mi copa y observando el líquido rojo reflejar la suave luz de la habitación. No lo sé, quiero decir, lo sé, pero no quiero saber si eso tiene algún sentido. Suspiré, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Samuel me da paz, seguridad, felicidad, sin todo ese dolor y ansiedad constante. Con él sé qué esperar. No me quedo despierta en medio de la noche preguntándome si va a desaparecer o retirarse o decidir que no soy lo suficientemente buena. Es cómodo y bueno y real. Pero Petra me conocía demasiado bien como para no notar que había un pero gigante colgando al final de esa frase. Pero Levi es. Cerré los ojos, sintiendo la familiar opresión en mi pecho que venía cada vez que pensaba en él. Es intenso, siempre lo ha sido. Me hace sentir demasiado, demasiado fuerte, a veces incluso dolorosamente. Pero cuando dijo que me ama en esa terraza, cuando me miró de esa manera, mi corazón lo reconoció, como si finalmente, después de 8 años, hubiera oído las palabras que había estado esperando todo el tiempo. Petra tomó un sorbo de vino, estudiándome con esa expresión analítica suya. Entonces, ¿todavía lo amas? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, lo amo, siempre lo he hecho, incluso cuando intenté dejar de hacerlo, incluso cuando estaba con Samuel y era genuinamente feliz. Siempre hubo esa parte de mí que pertenecía a Levi y que nunca pude recuperar por completo. Las lágrimas comenzaron a quemar mis ojos. Pero tengo tanto miedo, Petra. Tenía miedo de que se retirara de nuevo, hiriéndome aún peor de lo que ya lo había hecho. Temían arriesgarlo todo solo para descubrir que seguía siendo la misma persona, la que eligió el miedo en lugar de elegirme durante 8 largos años. ¿Y Samuel, lo amas? La pregunta salió suave pero directa. Tomé una respiración profunda, obligándome a ser completamente honesta. Me gusta mucho. Podría amarlo con tiempo y paciencia, y sería un amor bueno y saludable y estable. Pero no es ese amor, ya sabes, no del tipo que arde y consume, y te hace sentir que morirás si no tienes a esa persona. Miré a mi mejor amiga a través de las lágrimas. Con Samuel es una llama suave y constante. Con Levi es un fuego que puede destruirme o transformarme por completo. Petra dejó su copa a un lado y tomó mi mano, apretando fuerte. Entonces ya sabes la respuesta, chica. Solo tienes miedo de admitirlo porque significa arriesgarse de nuevo. Significa ser vulnerable con alguien que ya te ha herido antes. ¿Y si estoy tomando la decisión equivocada? ¿Y si elijo a Levi y vuelve a ser quien era? ¿Y si hiero a Samuel, que nunca hizo nada más que ser perfecto para alguien que podría no merecer esta oportunidad? Nadie puede darte esa garantía. El amor siempre es un riesgo. Siempre hay una posibilidad de salir herido. Petra apretó mi mano con más fuerza. Pero tienes que elegir por quién vale la pena el riesgo. Y por la forma en que hablas de él, cómo brillan tus ojos, incluso a través de las lágrimas cuando dices su nombre, creo que ya sabes quién es. Pasamos el resto de la noche hablando de todo y de nada. Y cuando Petra finalmente se fue bien pasada la medianoche, estaba sola en el silencio de mi apartamento, con la claridad cristalina de que tenía razón. Sabía a quién quería, siempre lo supe. Solo necesitaba encontrar el coraje para admitirlo y lidiar con las consecuencias de esa elección. El café que elegí para las reuniones finales era neutral, un territorio que no pertenecía a ninguno de los dos y que, por lo tanto, no cargaba con recuerdos ni expectativas. Programé mi reunión con Samuel para las 2 de la tarde. La cita de Levi se fijó para las 3, asegurando tiempo suficiente entre ellas. Esto evitaba cualquier posibilidad de que se encontraran y complicaran todo aún más. Samuel llegó exactamente a tiempo como siempre, y cuando nuestros ojos se encontraron a través del cristal antes de que entrara, vi que ya lo sabía. Había una suave resignación en su rostro, una aceptación que hablaba del hombre maduro y comprensivo que era. Se sentó frente a mí,
pidiendo café a la camarera antes de girarse completamente hacia mí con esos ojos honestos que nunca ocultaban nada. Tomé una respiración profunda, sintiendo las palabras pesar en mi lengua. Samuel, eres increíble, amable, paciente, presente en todas las formas que importan. Me hiciste feliz cuando estaba completamente rota. Me ayudaste a sanar heridas que tenían 8 años de profundidad. Me mostraste que el amor puede ser bueno y simple y sin dolor constante. Mi voz tembló ligeramente y estoy eternamente agradecida por cada segundo que pasamos juntos, por cada risa y conversación y momento de paz que me diste. Tomó mi mano sobre la mesa, un toque suave y reconfortante que era tan característico de él. Pero todavía amo a Levi, siempre lo he hecho, incluso cuando intenté con todas mis fuerzas amarte de la misma manera. Las lágrimas comenzaron a caer y no intenté detenerlas. Y no es justo para ti. Mereces a alguien que te ame por completo, sin reservas, sin partes de su corazón perteneciendo a otra persona. Mereces ser la primera opción de alguien, no el consuelo seguro cuando la primera opción no funcionó. Samuel se quedó en silencio por un momento, su pulgar haciendo círculos suaves en el dorso de mi mano. Cuando habló, había tristeza en sus ojos, pero también una profunda comprensión que me hizo amarlo aún más, incluso mientras lo dejaba ir. Entiendo y gracias por ser honesta, por no arrastrarme a algo donde tu corazón no está completamente presente. Sonrió, pero era una sonrisa triste. Tiene mucha suerte de que lo hayas elegido incluso después de todo, y vas a encontrar a alguien que te elija primero, siempre. Alguien que vea lo especial que eres y nunca tenga dudas. Apreté su mano de vuelta, queriendo que sintiera la sinceridad de mis palabras. Se levantó, rodeando la mesa para besar mi frente suavemente. Cuídate, y si vuelve a meter la pata, si no es el hombre que prometió ser, sabes dónde encontrarme. Seguiré aquí. Gracias por todo, por ser exactamente lo que necesitaba cuando más lo necesitaba. Y luego se fue, saliendo del café con pasos firmes y la cabeza en alto. Y me quedé allí sola con las lágrimas corriendo por mi rostro y un enorme peso levantándose de mis hombros. La primera parte estaba hecha. Ahora venía la parte más difícil. 30 minutos pasaron en una eternidad ansiosa. Había secado las lágrimas, rehecho mi maquillaje en el baño del café, pedido otro té que se enfrió sin que lo tocara. Cada segundo que pasaba hacía que mi corazón latiera más rápido, mi respiración se volviera más difícil, mi determinación vacilara un poco más. Y entonces la puerta del café se abrió, y Levi Bianchi entró, y todo lo demás simplemente desapareció. Me vio de inmediato, y la forma en que sus ojos se iluminaron, incluso a través de la tensión y el nerviosismo obvios, hizo que algo se apretara en mi pecho. Caminó hacia mi mesa con pasos que intentaban parecer seguros, pero que llevaban una vacilación que rara vez vi en él. Sentándose en la silla que Samuel había ocupado media hora antes, con una cautela que hablaba de cuánto significaba para él esta conversación. Así que la palabra salió cargada de esperanza y miedo en igual medida. Siéntate. Indiqué la silla, aunque ya estaba sentado, necesitando algo que hacer con mis manos que temblaban ligeramente. Obedeció en silencio, esos ojos oscuros fijos en mí con una intensidad que hacía difícil mantener el contacto visual, pero imposible apartar la mirada. El aire entre nosotros estaba cargado con 8 años de historia, de esperanzas frustradas y oportunidades perdidas, y posibilidades que finalmente estaban al alcance. Pasé 2 semanas pensando en ti, en Samuel, en lo que realmente quiero y necesito de mi vida. Mantuve mi voz firme, incluso con mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Y vi la forma en que dejó de respirar por completo, cómo sus dedos se cerraron con fuerza en los brazos de la silla, cómo cada músculo de su cuerpo se tensó, esperando mi siguiente palabra. ¿A quién? Te elijo a ti, Levi. Las palabras salieron suaves pero firmes, y ver la forma en que su rostro se transformó, cómo el alivio y la alegría y algo que se parecía mucho a las lágrimas aparecieron en sus ojos, hizo que mi propio corazón se expandiera en mi pecho. Pero hay condiciones. Casi se rió. Ese sonido que era mitad llanto, mitad alivio. ¿Cualquier condición?
Todas las condiciones, lo que quieras. No más retiradas, nunca más. Si te asustas, si surgen dudas, si algo te atemoriza, hablas conmigo. No huyes, no desapareces, no pones excusas ni te mientes a ti mismo. Mantuve mis ojos fijos en los suyos. Te quedas y lo enfrentas incluso cuando es difícil. Lo prometo. No más retiradas, no más huidas. Su voz era espesa por la emoción y sin excusas. Oliver, hablas con él, explicas de verdad, enfrentas cualquier problema que surja de eso como adultos. Tu mundo peligroso, lo enfrentamos juntos. No me alejas tratando de protegerme. Me dejas entrar y enfrentamos todo lado a lado. Juntos, siempre juntos. Estuvo de acuerdo de inmediato. Tomé una respiración profunda antes de decir la parte final, la más importante. Y Levi, si me vuelves a herir, si te retiras o huyes o vuelves a ser quien eras, no volveré. Esta es la última oportunidad, la única. ¿Entiendes eso? Se inclinó hacia adelante, tomando mis manos sobre la mesa con una firmeza que contrastaba con la vulnerabilidad en sus ojos. Entiendo y juro por todo lo que importa que no te heriré, nunca más. Pasaré el resto de mi vida demostrando que merezco esta oportunidad que me estás dando. Te amo, Levi Bianchi. Durante 8 años interminables, a través de cada decepción y cada esperanza frustrada y cada momento en que intenté parar pero no pude, siempre te amé, incluso cuando dolía demasiado admitirlo. Las lágrimas caían libremente por su rostro ahora, y era la primera vez que veía a Levi llorar. La primera vez que veía toda esa armadura cuidadosamente construida desmoronarse por completo. Yo también te amo, siempre lo he hecho, incluso cuando era demasiado cobarde para admitirlo. Y te amaré por el resto de mi vida, Misty Berrycloth. Eso es una promesa. ¿Puedo besarte? Finalmente, sin retiradas, sin excusas, sin miedo. Su voz salió casi como un susurro, cargada de una anticipación que reflejaba exactamente lo que estaba sintiendo. Me reí entre lágrimas, sintiendo la felicidad expandirse en mi pecho de una manera que no había sentido en años. Sí, bésame. Y luego se inclinó sobre la mesa, una mano yendo a mi rostro mientras sus labios se encontraban con los míos en un beso que tenía 8 años de espera comprimidos en cada segundo. No fue suave ni tierno como los besos con Samuel. Fue intenso, desesperado, lleno de promesas y arrepentimientos y un amor que había estado guardado durante demasiado tiempo. Fue todo lo que había imaginado 1000 veces y aún más. Fue la confirmación de que sí, valió la pena la espera, valió la pena el riesgo, valió la pena elegir el fuego en lugar de la llama suave. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando agitadamente y con las lágrimas aún mojando nuestros rostros, el mundo a nuestro alrededor volvió lentamente a la existencia. La gente en el café que probablemente había visto toda la escena, el sonido de las máquinas de café y las conversaciones bajas, la realidad regresando después de haber estado suspendida por esos momentos perfectos. Pero nada de eso importaba porque finalmente, después de 8 años de espera y dolor y esperanzas casi destruidas, Levi Bianchi era mío y yo era suya, y todo lo que viniera después lo enfrentaríamos juntos. Habían pasado 6 meses desde ese beso en el café que lo cambió todo, y era sorprendente cómo la vida podía transformarse por completo en tan poco tiempo, cuando finalmente dejabas de luchar contra lo que tu corazón quería y simplemente te permitías vivir. El apartamento que Levi y yo ahora compartíamos era significativamente más grande que el mío antiguo. Estaba ubicado en un barrio más tranquilo de la ciudad con enormes ventanales que dejaban entrar abundante luz. Estas ventanas también ofrecían una vista espectacular de las luces urbanas por la noche. No había sido una decisión difícil mudarme aquí cuando él lo sugirió después de 3 meses juntos, porque despertarme a su lado todos los días, saber que no tenía que esperar hasta la próxima cita para verlo, tener la certeza absoluta de que no desaparecería ni se retiraría, valía la pena cualquier cambio. Y Levi había cumplido cada promesa que hizo en ese café, cada una de ellas. En los primeros meses,
Todavía esperaba la retirada, la excusa, el momento en que el miedo volvería y él correría como siempre lo hacía. Pero ese momento nunca llegó. Cuando surgían dudas o miedos, y lo hacían porque las relaciones reales no son perfectas, él hablaba conmigo, abría la boca y decía lo que sentía en lugar de desaparecer en el silencio. Cuando su trabajo se ponía demasiado peligroso y mi primer instinto era dar un paso atrás para no estorbar, él me acercaba más y decía que lo enfrentaríamos juntos. Y cuando Oliver finalmente tuvo esa larga y necesaria conversación con los dos, Libby no huyó de las preguntas difíciles ni de las verdades incómodas que mi hermano tenía todo el derecho de exigir. A Oliver le había llevado tiempo aceptarlo por completo, y no podía culparlo por eso. Ver a su hermana menor con su mejor amigo, especialmente después de toda la complicada historia que teníamos, no era exactamente el escenario ideal que había imaginado. Pero Levi había sido paciente, había demostrado con acciones consistentes que ya no era el hombre que había herido repetidamente a su hermana, y finalmente Oliver había cedido. No con un entusiasmo explosivo, sino con una aceptación genuina que venía con una advertencia muy clara de que si Levi metía la pata esta vez, la amistad de 15 años se acabaría permanentemente. Levi había estado de acuerdo sin dudar, porque entendía que algunas cosas valían cualquier riesgo, y yo era definitivamente una de ellas. Ahora, en una noche de viernes particularmente clara, estaba en la terraza de nuestro apartamento con una copa de vino en la mano, observando las estrellas que lograban brillar a través de la contaminación lumínica de la ciudad. El aire era fresco, pero no frío, perfecto para estar afuera sin necesidad de un abrigo pesado. Oí la puerta de cristal deslizarse detrás de mí y sentí sus brazos rodear mi cintura antes de siquiera verlo. Ese toque familiar y reconfortante que se había convertido en mi ancla en los últimos meses. Apoyé la cabeza contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón latiendo contra mi espalda. Besó la parte superior de mi cabeza suave y lentamente, ese pequeño gesto que hacía al menos 10 veces al día y que nunca dejaba de hacerme sentir completamente amada y segura. ¿Feliz? La pregunta llegó en un susurro contra mi pelo. Sonreí girándome ligeramente para mirarlo. Más de lo que jamás imaginé posible. ¿Y tú? Más de lo que jamás imaginé que merecía. Me giró por completo en sus brazos, sus ojos oscuros encontrándose con los míos, con esa intensidad que no había disminuido ni un ápice desde el principio. Cada día contigo se siente irreal. Es tan bueno. Me despierto y por un segundo pienso que todavía estoy soñando, que todavía no me has perdonado, que todavía estoy solo, pagando por mis errores, pero no lo estás. Estás aquí conmigo, y esto es real. Puse mi mano en su rostro, sintiendo la barba incipiente raspar mi palma ligeramente. Sí, aterradoramente feliz, como esa felicidad que parece demasiado buena para durar, ¿sabes? Sigo esperando que caiga el otro zapato, esperando que algo salga mal. Sostuvo mi rostro con ambas manos, obligándome a mirar directamente a sus ojos. Nada va a salir mal, no lo permitiré. Luché demasiado para tenerte, casi te pierdo por completo. No voy a dejar que nada arruine esto ahora. Me reí del tono absolutamente serio y decidido de su voz. Controlador, siempre lo has sido. Sonrió, esa sonrisa rara y genuina que estaba reservada solo para mí. Luego su expresión se volvió más seria, más vulnerable. Misty, gracias. ¿Por qué? Fruncí el ceño, genuinamente confundida sobre por qué pensaba que necesitaba agradecerme. Por darme esta oportunidad después de todo lo que hice, todas las veces que te herí, 8 años de ser un completo idiota. Su voz era espesa por la emoción, por elegirme a mí, incluso cuando Samuel era perfecto, incluso cuando elegirlo a él habría sido más fácil y seguro, por arriesgar tu corazón conmigo de nuevo cuando definitivamente no lo merecía. Sentí las lágrimas quemar mis ojos, pero eran lágrimas buenas, del tipo que vienen de estar tan feliz que tu cuerpo no sabe cómo procesar toda esa emoción. Era bueno, realmente bueno y amable, y todo lo que cualquier persona racional elegiría. Pasé mis dedos por su pelo, ese gesto íntimo que se había convertido en una segunda naturaleza. Pero tú eres mío,
Siempre lo has sido desde esa primera vez que te vi cuando tenía 12 años, y eras el amigo mayor y misterioso de mi hermano. Solo necesitaba que te dieras cuenta también, que dejaras de luchar contra ello y finalmente lo aceptaras. Y me di cuenta tarde, dolorosamente tarde, pero me di cuenta. Me acercó más hasta que no hubo espacio entre nuestros cuerpos. Y ahora no te voy a soltar, nunca más. Estás atrapada conmigo para siempre, sin importar lo que pase. Bien, porque yo tampoco te voy a soltar. Me puse de puntillas, cerrando la distancia entre nosotros. El beso fue suave al principio, dulce y lleno de promesas silenciosas, pero rápidamente se profundizó en algo más intenso, más necesario. Incluso después de 6 meses juntos, incluso después de cientos de besos, cada uno todavía tenía el poder de hacer que mi corazón se acelerara y todo mi cuerpo se encendiera. Había algo único en la forma en que siempre me besaba. Cada vez se sentía simultáneamente como el primerísimo y el último beso. Era como si estuviera tratando de transmitir todo lo que las palabras nunca podrían expresar por completo a través de su tacto. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando más rápido, apoyó su frente contra la mía, y nos quedamos así por un largo momento, simplemente existiendo juntos en el cómodo silencio de la noche. Eventualmente, volvimos adentro. El frío de la noche comenzaba a penetrar a través de la ropa ligera que llevaba. Levi había puesto una película en la televisión, algo de acción que le gustaba, pero a la que ninguno de los dos estaba prestando atención realmente. Estábamos tumbados cómodamente en el gran sofá de la sala de estar. Yo estaba perfectamente acurrucada entre él y el respaldo, mi cabeza descansando en su pecho. Sus dedos jugaban distraídamente con mi pelo, un toque que siempre me dejaba somnolienta y completamente relajada. ¿Crees que nos casaremos algún día? La pregunta surgió de repente, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado. Levanté la cabeza para mirarlo, encontrando esa expresión curiosa y ligeramente vulnerable que tenía cuando hacía preguntas sobre el futuro. Quizás cuando estemos listos, cuando tenga sentido para ambos, sin prisa por seguir una línea de tiempo que la sociedad piensa que deberíamos seguir. Sin prisa, repitió, pensativo. Luego, después de una pausa, ¿pero quieres eventualmente, incluso si es dentro de años? Me ajusté mejor, apoyando la barbilla en su pecho para poder verlo claramente mientras hablaba. ¿Contigo? Sí, lo quiero todo. Matrimonio con ese vestido ridículamente caro y flores por todas partes. Niños que tendrán tus ojos y probablemente tu terquedad. Toda una vida de discusiones tontas y reconciliaciones y envejecer juntos hasta que seamos esa pareja molesta que todavía se besa en público a los 70. Sonreí, viendo la expresión en su rostro. Pero primero, solo quiero esto aquí, nosotros simples y reales, viviendo juntos, aprendiendo el uno del otro, construyendo esta base sólida antes de añadir más complejidad. Simple y real es perfecto. Me levantó, besando mis labios lenta y profundamente. Te amo, Misty, más de lo que pensé que era posible amar a alguien. Yo también te amo. Susurré contra sus labios antes de volver a acomodarme en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón bajo mi oído. Levi. Su mano continuó el suave movimiento en mi pelo. Gracias por quedarte finalmente, por luchar cuando era difícil, por no rendirte incluso cuando te estaba alejando, por elegirme cada día, incluso cuando es complicado. Sentí la forma en que se tensó por un segundo, la emoción recorriéndolo antes de que su voz saliera espesa. Gracias a ti por dejarme, por no rendirte completamente conmigo cuando tenías todo el derecho de hacerlo, por darme una oportunidad que definitivamente no merecía después de todo lo que hice. Te lo mereces, ahora te lo mereces. Me ajusté para mirarlo de nuevo, porque lo demostraste, no con palabras vacías o promesas que no cumpliste, sino con acciones consistentes todos los días durante 6 meses. Cambiaste, Levi, de verdad, y seguiré demostrándolo todos los días por el resto de mi vida, sin importar cuántos años sean. Su voz era firme, cargada de una determinación absoluta.
Nunca más tendrás motivos para dudar de mí. Sonreí sintiendo esa felicidad profunda y completa llenarme hasta desbordar. Lo sé, confío en ti por completo. Nos quedamos así durante horas, abrazados en el sofá mientras la película, que ninguno de los dos estaba viendo, se reproducía en segundo plano, y la ciudad afuera continuaba su danza nocturna de luces y sonidos. No necesitábamos nada más que esto. Más allá de esta intimidad simple y profunda, más allá de la certeza de que nos teníamos el uno al otro y que esta vez era para siempre. Eventualmente, cuando la película terminó y la pantalla volvió al menú inicial en un bucle infinito, Levi me llevó en brazos al dormitorio a pesar de mis protestas de que podía caminar perfectamente por mi cuenta. Él solo se rió y dijo que le gustaba llevarme, que lo hacía sentir útil y caballeroso, y yo cedí porque en el fondo me encantaba cuando lo hacía. Tumbados en la cama envueltos en sábanas suaves y una oscuridad reconfortante, me acercó una vez más, mi cuerpo encajando perfectamente contra el suyo, como si hubiéramos sido hechos exactamente para esto. Su mano encontró la mía en la oscuridad, los dedos entrelazándose en un gesto que se había convertido en nuestra forma silenciosa de decir te amo cuando las palabras parecían insuficientes. Para siempre, susurró en la oscuridad, tan bajo que casi no lo oí. Apreté su mano, girando mi rostro para besar cualquier parte de él que pudiera alcanzar en la oscuridad, que terminó siendo su hombro. Para siempre. Y mientras el sueño venía por mí lentamente, envuelta en brazos que finalmente me sostenían sin miedo a soltar, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No la elección fácil ni la más segura, sino la correcta, porque el amor verdadero nunca se trató de facilidad o garantías. Siempre se trató de encontrar a esa persona que te hace querer ser mejor, que te desafía y te completa, y te hace sentir que finalmente has llegado a casa. Y Levi Bianchi, con todos sus defectos y miedos superados, y un amor que era demasiado intenso, era exactamente eso para mí. Mi hogar, mi para siempre, mi felices para siempre que había tardado 8 dolorosos años, pero que finalmente era real. Teníamos toda una vida por delante, aventuras y desafíos, peleas y reconciliaciones, eventual matrimonio y quizás hijos, un amor intenso que ardería a través de cada día y cada año. Todo lo que habíamos esperado durante tanto tiempo, y valió la pena cada segundo, cada lágrima, cada decepción, cada momento de dolor que nos trajo aquí, porque esto aquí mismo, los dos juntos finalmente sin barreras ni miedos, era exactamente donde siempre deberíamos haber estado.